día, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy muy bien, feliz también de estar con ustedes, de compartir palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios con ustedes esta mañana. Mi nombre es Manuel Bello, como ya el hermano Álvaro lo presentó, de la Iglesia del Bosque, miembro ahí de esta iglesia, un obrero más de esa congregación que tiene el privilegio de compartir la palabra hoy con ustedes. Y la palabra es tan maravillosa que nos habla también de una institución preciosa que el Señor establece y que la funda, la compra, no salió barata porque la iglesia es comprada con la sangre de nuestro amado Señor Jesús. Y damos gracias a Dios porque si no estuviera la iglesia no tendríamos esta comunión, no podría conocerles, no podríamos estar comunicados unos con otros. Pero el Señor en su sabiduría quiso que pudiéramos tener esta comunión, que pudiéramos ser instrumentos del amor de Cristo, de la misericordia de Cristo también. Y quiero invitarles al capítulo 10 de Hebreos. Y el libro de Hebreos, que también es un libro hermoso, aun cuando no conocemos su autor, pero sabemos que no conocemos a su escribiente, pero el autor notoriamente y sabemos que es nuestro amado Señor. Bueno, el capítulo 10 de la Carta a los Hebreos comienza hablando increíblemente del sacerdocio de Cristo, que es un tema que se va a recorrer mucho en este libro de Hebreos. Y muestra cómo el sacerdocio de Cristo es una ofrenda para el pueblo de Dios. El Señor ofrenda su cuerpo y pone en los que van a ser los creyentes, pone en los que van a ser los formadores de la iglesia, va a poner su ley de amor, su misericordia, va a poner en ellos la esperanza viva en Cristo y va a poner ese amor para que nosotros, habiendo conocido el amor de Cristo, podamos entregarlo a otros, llevar el mensaje, ser testigos de su gran sacrificio. Y así vemos que en este libro el Señor comienza, vamos a ver en el pasaje que leeremos, cómo el Señor comienza poco a poco a edificar su iglesia y a equiparla. Le invito a leer en el verso 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Verso 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué hermoso, qué increíble, hermanos. Tal vez decir que como que nos queda grande esto. Como perfectos, como perfectos. Pero sin embargo, el Señor comienza a capacitar poco a poco a su iglesia, a perfeccionarla. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 16: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué hermoso, promesa del Señor que es cumplida también. Y verso 17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuán grande, hermanos, es la misericordia de Cristo. Cuán grande es la misericordia de nuestro Dios, que podemos entenderlo en la palabra, pero nos cuesta comprenderlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo estar en el corazón de Dios tanta misericordia para con nosotros?
Él perdona perfectamente. Dios perdona perfectamente. No como perdono yo, que voy a estar recordando la falta. Aunque perdone a un hermano, me cuesta olvidar la falta, pero el Señor la olvida. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto, hermanos queridos, nos va a hablar también del tema al que vamos a llegar. Si pensamos en la iglesia de Cristo, queridos, su santa iglesia que Él compró con su sangre preciosa, y Él la equipa con sus leyes, pone en nosotros el amor, pone en nosotros el deseo de perdonar, de tolerar al hermano, de abrazarlo, aún como es. Pone el amor perfecto de Él, que queremos que un día llegue a ser perfecto también. Pero entre tanto que el Señor nos equipa, entre tanto que el Señor nos está llevando poco a poco a un conocimiento más maduro de Él y también a un ejercicio más claro de nuestra profesión de fe, el Señor también nos da un desafío, y eso es de mantener esa esperanza, mantener nuestra profesión de fe, aún lo que estemos viviendo, sea cual fueren las circunstancias de nuestra iglesia, y gloria al Señor que en nuestro país todavía la tenemos libres. Vamos a ir acrecentando nuestra fe y vamos a tener una mejor conciencia cada vez mejor de cuál es nuestra profesión, de qué es lo que debemos de testificar. Como en la carta de los Efesios, cuando Pablo dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Por lo tanto, hermanos, ya equipados, ya armados en el amor de Cristo, teniendo una esperanza viva en Él, que murió, resucitó por nosotros para perdonar nuestros pecados y nunca más acordarse de ellos, somos ahora llamados también a poner en práctica nuestra profesión. Y eso es lo que quiero invitarles a ver esta mañana. Les invito a orar. Padre amado, te alabamos, honramos tu nombre glorioso y te damos gracias por el sacrificio perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias porque sabemos que tú amas a la iglesia, Padre, y nuestro Señor también se dio entero por ella. Pero queremos vivir conforme a los propósitos que tú nos has llamado. Pon en nosotros, Padre, un anhelo ferviente de servirte, de agradarte, y de que el amor que tú nos has enseñado pueda ser algo tangible entre nosotros, que no sea algo solamente de labios, sino que sea un amor que muestre que Cristo vive en mí, que Cristo vive en nosotros. Bendice esta tu palabra para que nos hables a través de ella. Tu Espíritu Santo pueda ser también quien nos enseñe y quien nos haga entender todas tus palabras. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, somos llamados como cuerpo a una unidad hermosa que no solamente el Señor nos manda a tenerla, sino que Él también la tiene. Él la comparte con el Padre. Cristo es uno con el Padre, lo manifiesta en los evangelios, y somos nosotros llamados a estar unidos, no solamente con Él, sino que entre todos. Tenemos que ser un cuerpo unido, afiatado, para que en esa unión podamos dar testimonio del amor de Cristo y de que si somos creyentes que aman al Señor, ese amor se va a sustanciar en la unión. Y entonces vamos, y quiero invitarles a Hebreos ahora 10, en el capítulo 10 que estamos leyendo,
Pero ahora, dos versículos, 24 y 25. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí hay un llamado. Todavía no vamos a profundizar en el contenido de este pasaje mismo, pero sí, hermanos, quiere hacerles ver, aquí hay un llamado a la unidad de la iglesia, a estar juntos y a practicar lo que es la ley de Cristo, pero unidos. En la iglesia no hay creyentes solitarios. Somos todos uno en el Señor, pero unidos en Cristo. Yo no puedo sustraerme a la unidad de la iglesia y decir, soy parte de ella, si no estoy asistiendo. Por eso el autor termina con esto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que va a ahondar un poquito más, llamando a la iglesia a practicar una unidad. Los llamados en las cartas a la iglesia son siempre colectivos. Los hermanos reunidos en comunión van a aprender a vivir como es digno del Señor. Yo no puedo aprender a vivir como es digno del Señor solo en mi casa. No puedo profesar una fe si no estoy ligado a una congregación que me apoya y que va a estar también requiriendo de mis dones y de mi servicio al Señor. Por lo tanto, estos llamados son colectivos y esta ordenanza, hermanos queridos, está también dentro de los 4 pilares de la iglesia que se instituye en Jerusalén al comienzo de los tiempos. Hay 4 pilares, 4 principios fundamentales que se detallan en esos 2:42, bien los conocemos, y que dice, y perseveraban en la comunión, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, esta ordenanza de Hebreos cabe en uno de esos pilares. ¿Cuál podría ser? ¿La doctrina? Sí, dice el 25 que exhortándonos, pero fundamentalmente es la comunión unos con otros. En ese pilar cabe. Y entonces, como está en este pilar, y el autor de Hebreos recurre a él al decir, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, vamos a ir a un pasaje donde habla justamente de esta unidad y cómo los creyentes la practicaron. Es fácil citar a este pasaje, hermanos, cuando nos referimos a la constancia para venir a la iglesia. Hebreos 10:25 siempre es citado. Ustedes lo saben. No dejando de congregarnos. Pero queda hermoso con lo de estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí se completa la idea. ¿Para qué venimos a congregarnos? Pero ahora pregunto, queridos, ¿cuándo ponemos en práctica este ejercicio? ¿Cuándo hacemos este ejercicio en realidad en nuestra vida cotidiana de iglesia? ¿De qué forma motivo al amor? ¿Amando yo? Simplemente dando el ejemplo, diciéndole al hermano que lo amo, haciendo buenas obras tal vez, o inculcando firmemente, que podría ser también otra razón, inculcando firmemente de que tienes que obedecer la ley de Cristo, que es amar a tu prójimo, que también es otra posibilidad. Pero quiero que dejemos que la palabra misma nos dé la respuesta de esto, hermanos. Y vamos a explorar en Hechos y ver ahí a una iglesia que da un ejemplo de unidad y que va a practicar. Poco a poco vamos a ver 2 personajes también que son ahí notorios, que nos van a mostrar y nos van a dar un claro ejemplo de motivarnos al amor y a las buenas obras.
Perdón. En esos 2:42 se muestra una iglesia que está unida. Y no solamente en ese pasaje, sino que en varias instancias, cuando los apóstoles son apresados, la iglesia permanece orando. Cuando ellos comienzan a ser perseguidos, ellos permanecen orando, unidos. Están juntos, están compartiendo el pan, están orando juntos, están aprendiendo juntos de las palabras de Cristo. Hay un ejemplo de unidad en esta iglesia primitiva. Ellos tenían en común no solamente las cosas materiales. Hay algunos que enarbolan banderas políticas y dicen que este pasaje sería el inicio de alguna doctrina, pero no es así, hermanos. ¿Por qué no es así? Porque ellos no solamente compartían las cosas materiales, sino que también estaban juntos, compartían su tiempo, su consejo, su fe, compartían su esperanza, la esperanza viva que tenían en Cristo. Y más aún, vamos a ver ahora que hay dos personajes que son mencionados acá, que van a compartir y van a hacer ejercicio de un noble don espiritual. Vamos a ver ahí el resultado de esta unidad, porque si hay unidad en el cuerpo de Cristo, tiene también que sustanciarse en eso, en obras que agraden a Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, ya hemos comentado la unidad de la iglesia primitiva, pero ellos, como resultado de esta unidad, eran creyentes felices. Ellos estaban juntos, comían juntos, eran sencillos, eran de buen testimonio para todo el pueblo, y dice la palabra, teniendo favor con todo el pueblo, y así la iglesia iba creciendo. El Señor Jesús, hermanos, oró por esto, para que su iglesia fuera unida y hubiera una unión perfecta, así como la tenía Él con el Padre, hubiera una unión perfecta también entre nosotros, con Cristo y entre nosotros. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, esta unión, queridos, es un testimonio, es una proclamación al mundo, como es vuestro lema también, de nuestra unidad en Cristo, de nuestro amor para con los hermanos. Por lo tanto, estos creyentes de la primera iglesia vivían como un solo hombre, perseverando en la doctrina, en la comunión, dando testimonio en la comunidad de que eran un pueblo nuevo, transformado, que querían vivir juntos, que se gozaban en la doctrina, en poder orar juntos. Y vamos a ver dos ejemplos de esta unidad de la iglesia, como ya les había dicho. Y hay dos ejemplos. Uno es positivo y el otro es negativo. Vamos a comenzar por el negativo. ¿Qué pasó? Que ellos empezaron a compartir las cosas, pero hubo un matrimonio de creyentes que vende una heredad y sustrae o roba del dinero que habían percibido de esa heredad y no la entregan completamente. Mienten al Espíritu Santo, a los apóstoles, y ellos son castigados con muerte. Bueno, muchos de nosotros habremos leído la historia, ¿no? Y sabemos la historia de Ananías y Zafira. Y vemos cuán delicado es jugar con la santidad de Dios y mentirle al Espíritu Santo. Lo que se consagra a Dios, cuán delicado es. Si lo dedicamos y lo consagramos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Tenemos que dárselo, entregárselo a Él. Pero el ejemplo positivo es de un hombre llamado José, que
los creyentes le pusieron Bernabé. Y dice en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén, qué lindo ejemplo de Bernabé. Y esta actitud de este hombre contagia de tal forma a la iglesia, de tal modo que después de él muchos siguieron su ejemplo. Los demás comenzaron también a vender sus propiedades y traerlo a los pies de los apóstoles. Y seguramente la iglesia se hizo de bastantes bienes materiales, pero en los planes de Dios estaba el usar algunos hombres como ejemplo y que tomaran la iniciativa. Y incluso, hermanos, todavía no estamos hablando del apóstol Pablo, sino que estamos hablando de hombres que estuvieron mencionados en un momento y después dejaron el protagonismo a grandes hombres de Dios. Hay un llamado a la misericordia para la iglesia. Y en esos 9, por ejemplo, Dios usa instrumentos de misericordia para su iglesia. Volvamos un poquito atrás, esos 9. Y estos ejemplos van a fortalecer la fe y la comunión de la iglesia. Hay 2 personajes acá también. Hechos 9, 8 al 15. Hay un discípulo que es llamado, dice, a orar por el apóstol, y este es Ananías. Vamos a ir allá. En esos 9. Y dice así, y el Señor predicando ya el Evangelio. Miren qué maravillosa es la obra de Dios. Ya está este varón dando cuentas de quién lo ensegueció en el camino, de quién le puso las manos encima y quién lo ha transformado, quién ha transformado su corazón. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo, este era el Hijo de Dios, porque los sucesos se habían dado hace muy poco. Cristo había sido resucitado y esto todavía estaba en la memoria de las personas. Había sido un acontecimiento grande, pero no todos comprendían el propósito de este acontecimiento, hermanos. Y Saulo está enseñando por qué Cristo había sido crucificado. Y todos los que le oían, verso 21, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Distingamos también que aquí Saulo está predicando a los que no son creyentes, a los judíos, en la sinagoga. Distingamos que no está todavía en la iglesia. Sí, pero él se esforzaba, como dice la palabra, en enseñar estas cosas, aun cuando confundía a los judíos, porque no entendían. Por supuesto, no podían entender porque no estaba el Espíritu del Señor en él. Ahora, cuando ya no es tolerado a este varón por los judíos, comienzan a aparecer creyentes misericordiosos, verso 23, que le van a ayudar a este hombre que había sido su verdugo. Verso 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Hay ya una amenaza para este hombre, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, y aquí ya distingamos, aparecen creyentes, tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esta historia es muy hermosa
Generalmente la contamos a los niños con láminas muy lindas, pero pónganse en el lugar de estos varones. Ya estos varones estaban tomando un riesgo, porque si los encontraban haciendo eso, probablemente no la iban a pasar bien. No sabemos cómo lograron hacer esto, pero sin embargo, estos discípulos misericordiosos lo bajan por el muro. No sé yo si eran una especie de comando, gente muy preparada, pero logran hacer esta hazaña. Estos muros no eran bajos y descuelgan por esta muralla a este varón, que estaba seguramente asustado, amenazado de muerte. Y entonces hay algo más. Aquí aparece también otro instrumento especial de misericordia para este varón. Versos 26 al 27, sigamos ahí en esos 9. Y dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Era natural que sucediera eso. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nuevamente aquí aparece el Hijo de Consolación, pero ya no para entregar algo material, sino que para entregar misericordia a un varón que la estaba necesitando. Miren qué hermoso el ejemplo de este varón, Bernabé. Buen nombre le pusieron los hermanos, Hijo de Consolación. Ahora derrama misericordia para un despreciado, un amenazado de muerte, un hombre que arrastraba grandes pecados. Un creyente que estaba siendo juzgado y tenido como lo peor. Ahora pongámonos en los zapatos un poquito de Bernabé y pensemos qué le hubiéramos dicho nosotros mismos a este varón, qué le hubieran dicho a él. Pero ¿cómo? ¿Qué es eso? No vayas donde ese hombre, no te juntes con él. Ten cuidado, vas a arriesgar tu vida. Y probablemente cosas así pudieron decirle a este hombre, pero él no se acobardó y tomó el riesgo y ayudó a este hombre. Podríamos haberle dicho también a Bernabé, sabes, si vas con ese varón a la iglesia, te van a criticar los apóstoles, los principales, los dirigentes te van a criticar. ¿Cómo pudiste traer a ese hombre? ¿No has seguido el conducto regular? ¿No le preguntaste a los apóstoles primero? ¿Qué hacemos ahora si está fingiendo y que está fingiendo una trampa? ¿Es solo un ardid para prendernos? También podría haber sido. Y, sin embargo, en Bernabé estaba el amor de Cristo llevado, hermanos, a términos prácticos. La misericordia. Hermanos, la iglesia debe ser siempre, y como lo fue desde un principio, un centro de misericordia. Un centro de acogida, no de acogida social, sino que un centro de acogida espiritual, donde se reciba al pecador, se le inste al arrepentimiento y se le restaure. La iglesia debe ser siempre un centro de misericordia, de amor, de comprensión, de amor a las almas perdidas, de amor a los creyentes perseguidos, incluso a los que persiguen su pecado. Esta iglesia tuvo un amor muy grande hacia un perseguido que, como dije ya, arrastraba grandes pecados. Una mochila llena de pecados. Pero sin embargo, ya estaba pasando de perseguidor a perseguido. Increíble lo que son las cosas.
pero Dios así la prepara para que le busquemos y nos aferremos a Él, y no solamente, hermanos, para eso, sino para enseñarnos a nosotros a usar de misericordia, a usar de piedad, a mostrar que el amor de Cristo no solamente va a estar escrito, no solamente va a estar profesado por nuestros labios, sino que va a estar practicado, va a estar vivido en nuestras vidas prácticas de congregación de iglesia. Los hermanos de Damasco demostraron misericordia a este perseguido, y la iglesia va a estar siendo guiada poco a poco a la misericordia y al amor que Cristo nos enseñó. Y eso es, estoy diciendo de la iglesia primitiva, pero eso es también hoy, hermanos, y debe ser una realidad. ¿Conocemos la Biblia? ¿La has leído todo? Perfecto. Pero comencemos a practicar. Comencemos a practicar el amor genuino. Y el Señor quiere guiarnos en ese amor, porque Él lo mostró. Él lo muestra abundantemente en la cruz del Calvario. El Señor sí sabe de esto, de perdonar al enemigo, de tolerar las cachetadas, de tolerar las burlas. El Señor sí sabe de esto, hermanos. Sin embargo, como leímos en Hebreos 10:17, dice el Señor: nunca más me acordaré de sus pecados. El Señor sabe, hermanos, perdonar. La palabra dice en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida después de estar muertos. Nos sacó del lodo cenagoso, nos levantó, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Qué maravilloso, hermanos. ¿Cómo habríamos nosotros de mezquinar nuestro amor? ¿Cómo habríamos de no tener misericordia con el caído si Cristo nos sacó de la sepultura? No somos mayores, hermanos, no somos mayores ni mejores que los que van pasando por la calle. No somos mejores que el más terrible de los pecadores. Solo somos pecadores perdonados, que han recibido la misericordia de Cristo, que han gustado de la benignidad del Señor. Ahora pregunto, ¿te ha llamado el Señor de alguna forma, hermano, a ser un Ananías? El Señor lo guió a trabajar, a servir a una persona que él no le caía para nada de bien. ¿Te ha llamado de alguna forma el Señor a ser un Ananías? De tal forma que pueda enviarte a servir donde no vas a estar tan a gusto. Bueno, no era el ministerio que quería, Señor, pero bueno, vamos a ver si por un tiempo puedo servir acá. Te ha llamado el Señor, hermanos, a servir al despreciado, a tolerarlo. Ananías, si volvemos a él fue obediente, y aunque reclamó, él igual fue, como un Jonás, que tuvo que pasarlas, bien sabemos, tuvo que pasar la fe, pero de todos modos él obedeció al Señor. O tal vez, hermano, que el Señor te ha dado la oportunidad y te ha dado un corazón para ser un verdadero, de los que dan a la iglesia de la abundancia de sus bienes. Recordemos que damos de lo recibido de su mano. Y recordemos también que cuando Bernabé da, la iglesia es motivada. Y ahí ya estamos viendo, hermanos, una respuesta a Hebreos 10:24. Bernabé estuvo motivando a las buenas obras, en este caso, al vender su propiedad y entregarla entera a la iglesia.
motivando a las buenas obras. Los demás siguieron haciéndolo. Te ha dado el Señor, ha puesto el Señor en tu corazón el ser Bernabé. Fíjense que en la palabra vemos que Bernabé no solo fue misericordioso con Pablo, sino que con su sobrino. Lo vemos claramente en los viajes. En el primer viaje parten muy entusiasmados con Juan Marcos. Pero Juan Marcos no lo especifica la palabra, pero sí los comentaristas bíblicos dicen que se atemorizó, probablemente, se amedrentó y dijo, no, esto no es para mí, y me vuelvo atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el segundo viaje, Bernabé dijo, va, llévenos ahora a Juan Marcos, ese nos puede ayudar. Pero Pablo dijo, no, yo no voy con él, porque se retractó en la primera oportunidad, y ahora no quiero que se retracte también en la segunda y nos deje tirado. Probablemente pudo pensar esto. ¿Por qué? Porque no quiso ir con él. Y entonces este varón, este hijo de consolación, toma a este joven nuevamente y podemos pensar, pero Bernabé, por favor, vas a separarte de Pablo, el gran apóstol, no vas a ir con él. No voy a ir con mi sobrino. De mezquinar nuestro amor, ¿cómo habríamos de no tener misericordia con el caído si Cristo nos sacó de la sepultura? No somos mayores, hermanos, no somos mayores ni mejores que los que van pasando por la calle. No somos mejores que el más terrible de los pecadores. Solo somos pecadores perdonados, que han recibido la misericordia de Cristo, que han gustado de la benignidad del Señor. Ahora pregunto, ¿te ha llamado el Señor de alguna forma, hermano, a ser un Ananías? ¿Que el Señor lo guió a trabajar? ¿A servir a una persona que él no le caía bien, para nada de bien? ¿Te ha llamado de alguna forma el Señor a ser un Ananías? De tal forma que pueda enviarte a servir donde no vas a estar tan a gusto. Bueno, no era el ministerio que quería, Señor, pero bueno, vamos a ver si por un tiempo puedo servir acá. ¿Te ha llamado el Señor, hermanos, a servir al despreciado, a tolerarle? Ananías, si volvemos a él fue obediente, y aunque reclamó, él igual fue, como un Jonás, que tuvo que pasarlas, bien sabemos, tuvo que pasarlas feo, pero de todos modos él obedeció al Señor. O tal vez, hermano, el Señor te ha dado la oportunidad y te ha dado un corazón para ser un Bernabé, de los que dan a la iglesia de la abundancia de sus bienes. Recordemos que damos de lo recibido de su mano. Y recordemos también que cuando Bernabé da, la iglesia es motivada. Y ahí ya estamos viendo, hermanos, una respuesta a Hebreos 10:24. Bernabé estuvo motivando a las buenas obras, en este caso, al vender su propiedad y entregarla entera a la iglesia, motivando las buenas obras. Los demás siguieron haciéndolo. Te ha dado el Señor, ha puesto el Señor en tu corazón el ser un Bernabé. Fíjense que en la palabra vemos que Bernabé no solo fue misericordioso con Pablo, sino que con su sobrino. Lo vemos claramente en los viajes. En el primer viaje parten muy entusiasmados con Juan Marcos, pero Juan Marcos no lo especifica la palabra, pero sí los comentaristas bíblicos dicen que se atemorizó probablemente
se amedrentó y dijo, no, esto no es para mí, y me vuelvo atrás. Y entonces, ¿qué pasó? Que en el segundo viaje Bernabé dijo, llevemos ahora a Juan Marcos, ese nos puede ayudar. Pero Pablo dijo, no, yo no voy con él, porque él se retractó en la primera oportunidad y ahora no quiero que se retracte también en la segunda y nos deje tirados. Probablemente pudo pensar esto. ¿Por qué? Porque no quiso ir con él. Y entonces este varón, este hijo de consolación, toma a este joven nuevamente y podríamos pensar, pero Bernabé, por favor, vas a separarte de Pablo, el gran apóstol, no vas a ir con él. No voy a ir, voy a ir con mi sobrino. Por favor, parece ridículo, pero la misericordia de Bernabé era más grande de lo que él pudiera ser ridiculizado. No le importó y él fue con su sobrino a Chipre. Y entonces esto es interesante. Bernabé quiso dar una segunda oportunidad. Pablo, el gran apóstol, no quiso hacerlo. Increíble. Este humilde hombre, Bernabé, mostró más amor y más misericordia que el gran apóstol que bien conocemos y enseña a Pablo a tolerar. Es una pequeña muestra del trabajo en equipo. Oye, vas a tener que recurrir a personas que te ayuden. Vas a tener que ser tolerante en algún otro equipo de trabajo a lo largo de tu vida. Bernabé enseña, no solamente a Pablo, sino que enseña a la iglesia a lo que es practicar la misericordia. Y en la vida práctica vemos después que Pablo aprendió la lección. Y él, cuando escribe a los hermanos de Colosa, le dice a uno de los hermanos, toma en consideración a Juan Marcos, ponlo en un equipo a trabajar. Es un buen elemento. Increíble. Le va a dar la oportunidad de servir en algo. Este apóstol que lo había rechazado. ¿Por qué? Porque ahora lo valora, lo aprecia y ciertamente lo ha perdonado. De lo que podría ser una traición, una falta de lealtad. Ya hay perdón para él, también hay misericordia. Y ahora, hermanos, comenzamos a comprender entonces un poquito mejor Hebreos 10:24, motivándonos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es eso? Es amar sacrificialmente, dando el ejemplo de amor en cualquier condición, amando, tolerando, perdonando, sirviendo en la unidad, mostrando unidad en nuestra iglesia local, con una fe auténtica que puede sustanciarse en la unidad, en el amor genuino y en la misericordia unos con otros. Bernabé motivó al amor y a las buenas obras a toda su iglesia. Primero dando el ejemplo en dar, como dijimos, y luego en la misericordia hacia un pecador que nadie quería aceptar. Esto es motivar al amor y a las buenas obras, cuando también nuestro testimonio de vida cristiana demuestra que es posible, en la gracia de Dios, vivir el amor de Dios y entregarlo también sin reservas. Cuando estamos, hermanos, más dispuestos a mostrar comprensión que reprensión. Eso es motivar al amor y a las buenas obras. Cuando tenemos el amor de reconocer los logros que un humilde hermano ha tenido en su ministerio y tú lo vas a animar. Tú vas a valorar lo que el Señor en su gracia ha permitido que Él haga. Y esto, hermanos, lo digo por mí
por mi congregación y por generalmente ocurre lo que generalmente ocurre en nuestras congregaciones. No es que estemos obrando mal, porque también tenemos que corregir. También tenemos que corregir. Y enderezar, ayudar a nuestros hermanos a que enderecen sus sendas y corrijan sus vidas. Pero si habremos de hacerlo, queridos, que sea en el amor de Cristo. Si vamos a juzgar y a corregir, si vamos a disciplinar, que sea en el amor de Cristo, mostrando más gracia que juicio, mostrando misericordia y no condenación, mostrando motivación más que crítica. Y es fácil, si yo estoy en un ministerio, hermanos, es fácil que yo pueda criticar y decir, bueno, las cosas no salieron bien porque no se deben hacer así. Pero antes de decir esto, tengo que pensar si no voy a herir a mi hermano. Tengo que pensar que debo de hacerlas todas mis cosas, como lo ordena la palabra, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tenemos que estar más dispuestos al perdón que a la misericordia, y a la misericordia más que al juicio. Es fácil juzgar. Si eres dirigente, corrige, hermanos, y que el Señor nos dé la sabiduría para corregir. Pero, queridos, que no solamente esté la corrección, sino que también esté la motivación. Motiva al amor y a las buenas obras. Hermanos, hermano querido, no salió bien esto. Pero no importa, lo vamos a arreglar. Vamos a procurar de que esto que salió mal, para la próxima vez salga mejor. Y si tú has errado, no importa, también yo lo he hecho. Pero podemos mostrar, hermanos, palabras de gracia, palabras de amor, cuando queremos corregir. Motivémonos al amor y a las buenas obras, porque eso es saludable dentro del cuerpo de Cristo. Y más aún, cuando Cristo, nuestro amado Señor, nos dio el mejor ejemplo, el más grande ejemplo de misericordia. Él es el más grande hijo de consolación. Cristo es el más grande hijo de consolación. ¿Por qué? Porque vino a dar consolación a un pueblo que no tenía esperanza. Y la palabra lo dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y entonces aparece Jesucristo en el tiempo preciso que el Padre lo había estipulado. Pero el Señor vino a dar consolación al desamparado, al que estaba perdido en pecados, a la persona que sabía que había estafado al pueblo, pero quería conocer a Cristo, como Mateo. Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el más grande ejemplo de consolación. ¿Cómo no recurrir a Él? ¿Cómo no recurrir a Él, hermanos, cuando estamos desalentados trabajando? Pero si tú estás atento, puedes ser un instrumento de lo que está orando, de lo que está orando tu hermano o tu hermana. Señor, me cuesta servir acá. No sé cuál es tu propósito. Estoy desorientado. No me resultan bien las cosas. Pero tal vez ese hermano está esperando a que tú vayas y le digas, hermano, yo quiero orar contigo y quiero saber cómo te sientes en este trabajo. ¿Cómo te sientes en este trabajo, en la obra? ¿Qué pasa contigo? El Señor nos dio ejemplo, hermanos, de misericordia, y Él hoy nos consuela y nos alienta. Pablo por eso motivaba al amor a sus hermanos y les dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos,
no ceso de orar por vosotros, etc. También, no lo vamos a leer, no tenemos tanto tiempo, pero también a los hermanos de Tesalónica. Cuán grande es la fe de ustedes, hermanos, que ya no ha sido necesario que vaya yo a predicar. Vuestra fe se ha divulgado por todas partes. Los estaba motivando a que siguieran, valorando lo que el Señor en su gracia les permitía hacer. La palabra, hermanos, nos insta a mirar a nuestro prójimo, al que está trabajando contigo y que todavía no aprende, tal vez, a hacer las cosas bien, como tú quisieras, pero nos está llevando a mirarlos como superiores, como un hermano que también fue perdonado y lavado por la sangre de Cristo, al igual que tú. Por eso la palabra nos insta a mirarlos como superiores. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Filipenses 2:3. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por lo tanto, hermanos, somos llamados a estimularnos al amor y a las buenas obras, actuando con gracia. Eso lleva y nos va a llevar siempre a corregir con gracia, con palabras de gracia, para que el hermano no solamente remiende el error, sino que sea motivado a hacer las cosas mejores. Si obramos en gracia, hermanos, dentro de nuestras congregaciones, vamos a estar reflejando mucho más el amor de Cristo y su gloria. Ciertamente no podemos tolerar el pecado y habremos de cuidar nuestra iglesia también, porque Dios es un Dios santo y vamos a llamar al pecador al arrepentimiento, pero con palabras de gracia, con el amor de Cristo. No podemos pasar por alto tampoco los errores que se cometen en nuestra vida diaria de servicio, en nuestras congregaciones, pero también debemos obrar en gracia y misericordia, considerando que el hermano que vas a corregir y reprender, también el Señor pagó caro con su sangre por él. El Señor lo perdonó y el Señor, más de lo que hago yo, el Señor olvidó para siempre todos sus pecados. Y hay, para terminar, hermanos, un ejemplo hermoso en el Antiguo Testamento de amor y misericordia, y es una figura de Cristo mismo, que está mostrada en el pastor del Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23. Qué precioso regalo del Señor, el Salmo 23. Y saben que los pastores usaban dos bastones largos de madera. Uno era más corto que el otro, y esa era la vara. Y la vara se usaba para ahuyentar a los lobos rapaces y protegerlos de las ovejas. Interesante. Debe haber sido un palo bien fornido, bien firme, porque era para castigar a los depredadores. Pero también el pastor usaba otro bastón, y ese era el cayado. Y el cayado tenía esa forma que daba la vueltecita arriba, muy lindo en las láminas. ¿Saben cómo usa el pastor que citaba en el Salmo 23 estas dos varas? Dice Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La presencia constante del pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, hermanos. Alentémonos. El Señor está guiándonos. En los tiempos que puedas estar pasando, el Señor nos está guiando, nos está infundiendo valor como pastor. El Señor
Señor nos conoce, te conoce, sabe cuáles son tus falencias, sabe cuáles son tus temores, tus limitaciones. Pero ahí está, con su callado, infundiéndote aliento. Y ese callado tenía esa vuelta para que cupiera ahí la cabecita de la oveja, de tal forma el que él tiraba la vara, ese bastón, y volvía a poner con mucho cuidado a la ovejita en el camino que él quería que fuera, que tomara. Lo mismo hace el Señor hoy con nosotros. Él nos corrige, Él endereza nuestras sendas, nos lleva por lugares delicados en los momentos que nosotros lo requerimos, pero todo lo hace con el amor, porque Él nos ama, nos anhela, nos cuida. Resumiendo, hermanos, somos llamados a la unidad, teniendo como ejemplo la unidad preciosa de Cristo con el Padre. La unidad de las primeras iglesias las tenemos como ejemplo. Leamos Hechos, leamos la historia de la iglesia, es hermosa. Y para fortalecer esa unidad, hermanos, debemos motivarnos al amor, a las buenas obras, actuando en gracia, en amor, en misericordia. Por su gran amor, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Nosotros no podemos abundar más en juicio y en corrección que en amor y misericordia para con nuestros hermanos. Que el Señor nos guíe en esto. Oremos y pidámosle al Señor que nos ayude a ser hermanos unidos, que busquen glorificar al Señor en sus vidas y ayuden a otros que les cuesta, para que seamos puntales, misericordiosos para ellos también. Oremos. Padre, te amamos, te alabamos, Señor. Te damos gracias porque tú has formado a la iglesia con el noble propósito de que seamos testigos de tu amor y de tu gloria, llevándola a las naciones. Padre, que esta iglesia lleve a Cristo al mundo, lleve tu amor y misericordia al mundo. Pero dentro de estas paredes, Señor, que tu amor y misericordia sea siempre palpable, para que cada hermano pueda motivar y estemos siempre motivándonos al amor y a las buenas obras, sabiendo que tú eres quien pone en nuestros corazones ese amor hermoso. Pone en nuestros corazones también, en nuestras mentes, la fe que necesitamos para seguirte y para andar como es digno de ser hijos tuyos. Te ruego, Señor, puedas bendecir a mis hermanos amados acá, puedas guiarles a permanecer unidos, sabiendo que nada ni nadie les podrá separar del amor de Cristo. Oramos en los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.